Es la cárcel en la que el Chapo pasa sus días desde hace más de un año. En el Alcatraz de las Rocosas, como es conocida la penitenciaría de máxima seguridad, están recluidos terroristas, espías, exmiembros de Al-Qaeda, asesinos en serie y exintegrantes de las Fuerzas Armadas de Colombia. En mi opinión, es mucho peor que la muerte. Guardias tienen prohibido hablarle en español. Alegó también que a Guzmán no se le permite comunicarse con otros convictos y que los guardias tienen prohibido hablarle en español. El Chapo le acaba de enviar a los chapitos un horrible mensaje. El Chapo Guzmán manda un mensaje de ayuda al gobierno de México desde las celdas de la prisión de máxima seguridad ADX Florence. El Chapo es un narcotraficante que puso su nombre en el malestar por su maldad. Es un hombre que tuvo mucha riqueza y que en su haber tiene una larga lista de corridas de sangre. Joaquín el Chapo Guzmán, el líder del cártel de Sinaloa y todo un maestro del escape desafiando las leyes y manteniendo al mundo en vela por su astucia. A pesar de esto, su legado dentro del mundo del narcotráfico terminó. El Chapo pasará su vida tras las rejas en un estado de aislamiento total. El dramático cambio en su estilo de vida lo ha arrinconado a solicitar ayuda a las autoridades de su país, pues se encuentra recluido en una de las prisiones más seguras y más restringidas del mundo, la ADX Florence. Se sabe que Guzmán no ve mucho la luz del sol, experimenta constantemente la desesperación de no tener interacción con ninguna persona. Como recluso de este abismo de rigidez debe permanecer al margen de las reglas estrictas y marginalizadas. Por su parte, primeramente, para comprender mejor la posición del Chapo Guzmán, en esta situación debemos de conocer las condiciones a las que pasa sus días a diario, esto tras las rejas de la ADX Florence. El ex líder del cártel de Sinaloa solo tiene derecho a las visitas de unas cuantas personas, entre ellas sus hijas gemelas. El narcotraficante mexicano Joaquín el Chapo Guzmán, preso y sentenciado a cadena perpetua en los Estados Unidos, en la cárcel de máxima seguridad ADX Florence, no está contento con el aislamiento extremo que vive ahí. Está prácticamente sentado inactivo en su celda, rodeado por las mismas cuatro paredes, en un ambiente lúgubre y deshumanizador, afirma el periodista estadounidense Nate Cartler en un reportaje publicado en Black TV. Documentos consultados por el periodista revelan cómo vive el Chapo en la prisión de máxima seguridad, a casi 2 años de haber ingresado. La reciente petición de habeas corpus de Guzmán Loera ha revelado las condiciones en las que pasa sus días. Se le niega el contacto humano, las visitas legales, las visitas familiares e incluso el español, según los documentos legales. El que fuera uno de los líderes más peligrosos del cártel de Sinaloa denuncia condiciones de prisión crueles e inhumanas, en aislamiento permanente que equivale a tortura física y mental. Está prácticamente inactivo en su celda, rodeado por las mismas 4 paredes, en un ambiente lúgubre y deshumanizador, escribieron los abogados del Chapo. Entre otras quejas, los abogados dicen que los guardias le hablan en inglés, le niegan el acceso a programas de aprendizaje en español y solo recibe 2 llamadas al mes de 15 minutos de su hermana, sus hijas gemelas y su madre. También dicen que no tiene comida adecuada, le niegan los medios para limpiar su celda, además de que ha desarrollado hongos en los pies, pues todos los reclusos usan los mismos corta uñas. Como solución, los abogados de Guzmán Loera han propuesto que se le libere o que se le extradite a México. El juez federal no ha emitido respuesta sobre la moción, reporta Gartler, pero de acuerdo a un juez de nivel inferior, recomendó recientemente que se desestime. Hace unos años Joaquín Guzmán Loera era mejor conocido como el Chapo, lo tenía todo desde prisión. El fundador del cártel de Sinaloa ha sido señalado por gozar de privilegios que hicieron más fácil su reclusión. Según documentó el periodista británico Malcolm Bate en su libro El último narco, en un festejo navideño llegó un camión a entregar 500 litros de vino que sirvieron para amenizar una lujosa fiesta patrocinada por el capo, la cual incluyó langosta. Guzmán Salazar se fugó del Centro Federal de Readaptación Social de Puente Grande en Jalisco en 2001. En el video previo a su segunda fuga, esta vez del Centro Federal de Readaptación Social de La Palma, en el Estado de México, se observa que antes de esfumarse por un túnel, el capo veía en su celda una pantalla. El 17 de julio del 2019, Joaquín el Chapo Guzmán fue sentenciado a cadena perpetua luego de haber sido declarado culpable de 10 cargos de narcotráfico en una corte de Nueva York. La condena la debía cumplir en la cárcel de máxima seguridad en Colorado, le informó el juez estadounidense Brian Coogan. 2 días después de que Guzmán Loera oyera su sentencia, conoció en carne propia la temida Supermax. La United States Penitentiary Administrative Maximum Facility, conocida también como ADX Florence, es la cárcel en la que el Chapo pasa sus días desde hace más de un año. En el Alcatraz de las Rocosas, como es conocida la penitenciaría de máxima seguridad, están recluidos terroristas, espías, exmiembros de Al-Qaeda, asesinos en serie y exintegrantes de las Fuerzas Armadas de Colombia. En mi opinión, es mucho peor que la muerte.
dijo Robert Hood, exdirector de ADX a CNN. Otros lo han denominado la prisión de las prisiones, inhumano y peor que Guantánamo. Ahí los prisioneros están confinados durante 23 horas al día en pequeñas celdas de concreto, privadas de casi todo contacto humano. El Chapo no se mezcla con otros reclusos que ahí habitan. Guzmán Loera, quien se escapó 2 veces de prisiones mexicanas consideradas de alta seguridad, pasa sus días en un cuarto de 2 por 3 metros, en donde hay solo una cama de cemento, baño, un lavabo y un distribuidor de agua. La sombría prisión ADX en Colorado es donde Estados Unidos encarcela a los peores de los peores, describió Hood. La Supermax es la prisión federal más segura de Estados Unidos. Está en el desierto y tiene estrictas medidas de seguridad, pues aloja a los presos considerados como una gran amenaza para la seguridad pública. Es una sentencia de la que no hay escapatoria ni retorno, dijo el abogado estadounidense Richard Donoghue después del veredicto del año pasado. Una vez considerado intocable, el Chapo supo que todo había terminado para él en el momento en que abandonó la jurisdicción de México, donde la corrupción le había permitido operar en virtual impunidad. En un mensaje a través de sus abogados, el capo de la droga dice que sufre tormento físico y psicológico en la cárcel de Estados Unidos, donde purga cadena perpetua. Joaquín El Chapo Guzmán cumple cadena perpetua en Estados Unidos tras ser condenado por un jurado en Brooklyn en 2019. El encarcelado narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán pidió ayuda al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ante el tormento psicológico que asegura sufrir en la cárcel de Estados Unidos, donde purga cadena perpetua, dijo este martes a uno de sus abogados. En los 6 años que Joaquín se encuentra en Estados Unidos no ha visto el sol, sostuvo José Refugio Rodríguez, su defensora en México y quien recibió el mensaje verbal de Guzmán a través de Mariel Colón, una de sus representantes legales en Estados Unidos y de una de las hermanas del capo. Rodríguez detalló que Guzmán sale apenas 3 veces por semana a un corralito de unos 5 metros cuadrados, donde no le pega el sol, y que le autorizan menos visitas o llamadas telefónicas que a otros internos. Está sufriendo un tormento psicológico y hasta cierto punto físico, porque no sacarlo al sol genera un deterioro de su salud. Ese deterioro puede llegar a que pierda la vida en forma prematura, advirtió en una entrevista con la emisora Radio Fórmula. Las torres de vigilancia se ciernen sobre la prisión federal administrativa de máxima seguridad llamada Supermax, cerca de Florence, Colorado. La cárcel, también conocida como ADX por máxima administrativa, es una instalación tan segura, tan remota y tan austera que ha sido llamada la Alcatraz de las Rocosas. Guardias tienen prohibido hablarle en español. Alegó también que a Guzmán no se le permite comunicarse con otros convictos y que los guardias tienen prohibido hablarle en español. Señaló además que las autoridades mexicanas están obligadas a vigilar sus condiciones carcelarias, según convenios con Estados Unidos. Rodríguez describió el reclamo del capo como un SOS de quien nada en el mar ahogándose y busca un trozo de madera en donde agarrarse. Insistió, no obstante, en que el pedido al presidente izquierdista busca también que atienda presuntas violaciones procesales durante su extradición, efectuada en enero del 2017, bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto. Le solicita a López Obrador que ponga atención en esa conducta de violación de derechos en que ha incurrido el gobierno de Peña Nieto, aseveró Rodríguez. El reclamo del Chapo se conoce luego de que el pasado 5 de enero autoridades mexicanas capturaron a Ovidio Guzmán, uno de sus hijos y heredero de parte del cártel de Sinaloa, en una operación en Culiacán que dejó 29 muertos. Guzmán fue hallado culpable en Estados Unidos de narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas de fuego. El 18 de julio del 2019 fue sentenciado a cadena perpetua, que cumple en la cárcel de máxima seguridad ADX Florence, en el desierto montañoso de Colorado. En meses recientes, los chapitos han acaparado gran atención mediática luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Administración para el Control de Drogas, la DEA, los acusaron de encabezar la operación de producción, tráfico y distribución de fentanilo más peligrosa y mortífera del mundo. De este modo, tanto Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, así como Ovidio y Joaquín Guzmán López, se han considerado como objetivos prioritarios de la justicia estadounidense, quienes buscan frenar la insólita crisis de salud pública que el consumo del potente opioide sintético ha dejado a su paso en distintos estados del país de las barras y las estrellas. Aunque los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán enviaron una carta al equipo de producción del noticiero de Azucena Uresti en la que se deslindan de las acusaciones en su contra, recientemente el medio especializado en cárteles mexicanos Borderland Beat difundió un comunicado que, presuntamente, el cofundador del cártel de Sinaloa envió a sus hijos desde la prisión de máxima seguridad de Estados Unidos, en donde se encuentra recluido. La supuesta carta del Chapo Guzmán a sus hijos.
¿Qué tal, mis reyes? Con mucho gusto y mucho cariño les escribo esperando que se encuentren muy bien. Son las palabras con las que inicia la supuesta carta que Joaquín Guzmán Loera habría enviado a sus hijos desde la prisión de máxima seguridad ADX Florence, donde se encuentra recluido tras recibir su sentencia en 2019. De acuerdo con el medio Borderland Beat, la carta supuestamente firmada por el cofundador del cártel de Sinaloa se las hizo llegar a una fuente confiable. Por obvias razones no pueden revelar. Del mismo modo, el medio estadounidense apuntó a que, aunque resulta complicado confirmar la autenticidad, la información es compartida con la opinión pública para que saquen sus propias conclusiones. Puedo decirles que estoy muy preocupado por todo lo que he visto en la televisión. Mi deseo es que puedan tener paz en sus vidas y una vida sin problemas. Los extraño mucho a todos, mis reyes. Aquí está muy difícil, pero tengo fe en que se puede llegar a un buen acuerdo. Necesito que le pongan más atención al abogado. Se leen los siguientes renglones de la carta presuntamente redactada por el Chapo Guzmán. En los siguientes párrafos de la carta difundida por Borderland Beat, supuestamente el cofundador del cártel de Sinaloa insta a sus hijos a mantenerse en contacto con su abogado, quien asegura tiene una buena relación con los fiscales. Deben pensar en el futuro y el bienestar de la familia, pero dejen que todo se haga a través de los abogados. No den la cara ni la de la familia. No quiero que sean así ni que sigan así. Intenten arreglar todo. Recuerden que no se puede confiar en nadie, y todos intentarán solucionar sus problemas a nuestra costa. Continúa la misiva presuntamente escrita por Joaquín el Chapo Guzmán respecto al negocio de fentanilo que encabezan los chapitos. En la carta, que ha generado gran incertidumbre, supuestamente su padre les insiste en abandonarlo, además de que les pide que busquen una manera de negociar con gente de la Ciudad de México para ganar algo de tiempo. Por ahora mantengan un perfil bajo tanto como sea posible. Deben pasar desapercibidos como fantasmas para que nadie hable. Deberán esperar unos meses a que se calmen las aguas e intentar evitar escándalos. Revisen la lista que tiene el abogado. Esos son los que quieren para que puedan hacer buenos puntos con estos amigos, para que las cosas mejoren para el ratón. Refiere la carta supuestamente firmada por el Chapo respecto a los beneficios que buscan negociar tras la detención de Ovidio Guzmán López en enero del 2023. En el último párrafo de la controversial carta, presuntamente el cofundador del cártel de Sinaloa advierte a sus hijos sobre negociar buenos acuerdos antes de aceptar cualquier tratado de extradición. Empiecen organizando todo y sean muy cuidadosos y discretos para que nadie sospeche nada. Estoy muy orgulloso de todos ustedes, mis reyes. Cuídense mucho y no se olviden que los amo. Se lee en el último párrafo de la carta difundida por Borderland Beat. El medio estadounidense hizo especial énfasis en mencionar que el texto original que su fuente les hizo llegar contenía muchos errores gramaticales, además de recordar que la defensa legal de Joaquín Guzmán Loera ha denunciado en diversas ocasiones las limitaciones que su representante tiene al interior de la prisión de máxima seguridad en Estados Unidos, las cuales incluyen restricciones de comunicación. Los intentos desesperados del Chapo para escapar de la prisión. El Chapo es considerado el mayor narcotraficante del mundo. Tras la muerte del colombiano Pablo Escobar, entre arrestos y fugas inesperadas ha pasado la vida del narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán, ex líder del cártel de Sinaloa, el más buscado y peligroso de México por más de 2 décadas, y que hoy cumple cadena perpetua en la penitenciaría de máxima seguridad administrativa de los Estados Unidos, ADX Florence, en el complejo penitenciario federal en Florence, Colorado. Guzmán ha caído 3 veces en poder de las autoridades y 2 veces ha escapado. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a detallar los intentos de escape del Chapo Guzmán de la prisión y su final. Joaquín Guzmán Loera, el líder del cártel de Sinaloa, tenía entre sus cercanos a un hombre conocido como el Señor de los Túneles, y es que se popularizó el uso de estas construcciones para el trasiego de drogas de México a Estados Unidos, pero también la distribución y transportación de cocaína, metanfetaminas o fentanilo por el país. Sin embargo, el momento donde el capo mostró su pericia en el uso de pasadizos subterráneos fue en su escape del penal del Altiplano en 2015, luego de pasar 17 meses en prisión. Tras su aprehensión, el 22 de febrero del 2014, en una especie de déjà vu, Guzmán Loera se valió por segunda ocasión de un abanico de artimañas cimentadas en la corrupción, según indicaron análisis en aquellos años para evadir la justicia. El capo ya había escrito esta historia 13 años atrás, siendo un personaje menos central en el mapa del narcotráfico en el país. ¿Cuántas veces se ha escapado el Chapo de la cárcel? Guzmán Loera escapó 2 veces de prisión, traspasó las celdas y grandes muros de concreto de 2 de los penales de máxima seguridad en el país, el penal de Puente Grande en Jalisco y el Centro Federal de Readaptación Social número 1, el Altiplano, también conocido como el penal de Almoloya.
La primera fuga de El Chapo sucedió en 2001. En esa ocasión llevaba 8 años preso. Fue detenido el 9 de julio del 93 en Guatemala, luego de huir por estar presuntamente involucrado en la muerte del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, en el aeropuerto de Guadalajara. El primer lugar al que fue trasladado El Chapo fue al Centro Federal de Readaptación Social número 1, mejor conocido como Almoloya. Ahí permaneció encarcelado hasta noviembre del 95 y después lo llevaron al penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco. La primera fuga, 2001. El mexicano se fugó de la alta seguridad de Puente Grande, Jalisco, el 19 de enero del 2001. La teoría de cómo lo logró aún no está clara por completo. Sin embargo, se especula que Guzmán se escondió en un carro de lavandería de la prisión debajo de una carga de sábanas y mantas sucias para conseguir su escape. Esto con la ayuda de un empleado de la cárcel. Sin embargo, esta versión fue desmentida por Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, quien también confirmó la versión del carrito como la forma en la que sucedió la fuga. La prensa dijo que el Chapo sobornó al presidente Fox y al director del penal de Puente Grande, pero eso no es verdad, dijo durante el inicio de su participación en el juicio en contra del líder del cártel de Sinaloa en la Corte Federal de Brooklyn. Según el testigo, el Chapo le confirmó la versión de su escape en su carro de lavandería y la felicidad que le provocaba escuchar cómo iban sorteando las distintas puertas hasta llegar a la última. Jesús, el rey Zambada García, explicó en el juicio contra el Chapo en Nueva York que los hermanos Zambada García se encargaron de fletar un helicóptero para evitar su captura y fueron en persona a recibir a Guzmán Loera en Querétaro. Según su relato, el propio Jesús Zambada se encargó de trasladar a Guzmán por carretera a Ciudad de México, donde les esperaban un grupo de agentes policiales que estaban a su sueldo para darles protección. Segunda fuga, 2015. El 22 de febrero del 2014 fue reaprendido Joaquín Guzmán Loera, ya siendo el capo más buscado por México y Estados Unidos, en Mazatlán, Sinaloa, donde aparentemente asistía a una fiesta. El entonces titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Caram, aseguró que el éxito del operativo consistió en meses de planeación y seguimiento. De acuerdo con los reportes oficiales, Guzmán había llegado a un condominio de 2 torres y 27 apartamentos para pasar algunos días. En ese sitio se efectuó el operativo y después de su detención fue recluido en la prisión de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México. Ahí permaneció 17 meses. El 11 de julio del 2015, alrededor de las 20 horas, el Chapo, el 701, como lo conocían los custodios, se dirigió al área de la regadera en su celda y huyó por un boquete en el suelo que lo dirigía a un túnel. Se fugó del penal del Altiplano, a través de un túnel en un plan coordinado por su esposa, Emma Coronel, y sus hijos, según explicó Dámaso López, el licenciado. Durante el juicio del capo en Nueva York, López explicó que se reunió con Emma Coronel, así como con Iván, Alfredo y Ovidio, hijos de Guzmán Loera, al menos 5 veces entre marzo y julio del 2014, para planear la fuga del penal del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez. La primera parte del plan consistió en ingresar un reloj con GPS al penal del Altiplano, que enviaría la señal exacta de dónde se hallaba la celda de mi compadre, relató. Al mismo tiempo, el licenciado rentó una bodega, armas y una camioneta pick-up, mientras que los hijos de El Chapo se encargaron de comprar los terrenos e iniciar la construcción del túnel que terminaría en el baño de la celda 20 del pasillo 2 del penal. El día de la fuga, luego de casi año y medio de planeación, Guzmán se acercó a la ducha de su celda y los custodios del penal del Altiplano lo perdieron de vista. Había descendido al túnel que sus hijos mandaron construir, montó una moto fijada a unos rieles y recorrió 1.5 kilómetros para fugar. Valió madres, se escapó el 701, gritó agitado un custodio cerca de las 21 horas, cuando una inusual clave se coló en el radio que le colgaba del pecho. Código rojo, la instrucción que se ordena en penales federales cuando una PPL o persona privada de la libertad se ha fugado y se cierran todos los accesos de la prisión. Nadie entra y nadie sale. En la salida del túnel en un inmueble en una obra negra ubicada en la colonia Santa Juana en Almoloya de Juárez, a unos 15 minutos del penal, a El Chapo lo esperaba su cuñado, quien lo trasladó en cuatrimoto hasta la bodega que había rentado el licenciado. En la bodega abordó la camioneta pick-up que Dámaso López también había conseguido y fue trasladado al municipio de San Juan del Río, Querétaro, ubicado a 2 horas y media aproximadamente. Extradición a los Estados Unidos, 2017.
Joaquín Guzmán Loera fue extraditado a Nueva York el 20 de enero del 2017 para hacer frente a cargos por narcotráfico como jefe del cártel de Sinaloa, tras una batalla legal de casi un año, pese a que un tribunal mexicano consideró ilegal enviarlo a Estados Unidos. También le reclamaba a los estados de Texas, California, Arizona, Illinois y Florida. Aún tiene imputaciones en México. Dado su historial de fugas, permaneció detenido bajo aislamiento en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York, una cárcel federal en el distrito de Manhattan. El juicio contra Guzmán arrancó el 5 de noviembre del 2018. Se pospuso en 2 ocasiones por alegatos de la defensa en audiencias previas argumentando su estricto confinamiento o por las medidas extremas que estaban previstas para su traslado al tribunal. El juicio inicialmente estaba previsto que iniciara en abril del 2018 y posteriormente en septiembre de ese año. El proceso judicial fue presidido por el juez Brian Cogan, quien decidió como parte de las medidas de seguridad que los nombres del jurado no se harían públicos. Cogan estimó que el proceso, donde debería analizar unas 300,000 páginas de evidencia, duraría aproximadamente unos 4 meses. Al frente del grupo de fiscales estaban la abogada de origen argentino Andrea Goldberg. La fiscalía se negó a revelar la identidad de sus testigos, entre los que se encontraban antiguos colaboradores de Guzmán, vinculados a su red de narcotráfico o antiguos rivales. La defensa de Guzmán estuvo encabezada por el abogado neoyorquino Jeffrey Lichman y Eduardo Valareso, nacido en Ecuador. Todos los cargos estaban relacionados con la distribución de droga, incluyendo blanqueo de dinero y porta de armas, desde el imperio que construyó como líder del cártel de Sinaloa, considerado todavía por Estados Unidos como una de las mayores amenazas para el país. Según la DEA, la fiscalía consideraba que Guzmán dirigió al cártel durante 2 décadas. La DEA identificó como sus líderes, además de Guzmán Loera, a Ismael Mayo Zambada García y Rafael Caro Quintero, capturado en 2022, además de Damaso López Núñez, extraditado a Estados Unidos en 2018. El primer testigo de cargo fue el arrepentido Jesús Rey Zambada García, hermano de Ismael Mayo Zambada García, quien en su declaración el 15 y 16 de noviembre del 2018 describió cómo cada mes Guzmán le pagaba unos $300,000 para sobornar a los jefes de la Procuraduría, Departamento de Justicia de México, a policías judiciales, estatales, locales y de carreteras, incluida la Interpol, apuntando que era la manera de proteger nuestros movimientos. En una ocasión el Chapo le indicó que le entregara $100,000 y un brazo al general Toledano, con mando en Guerrero. Un programa informático que Guzmán Loera encargó al informático colombiano Cristian Rodríguez para espiar a su esposa y sus 2 amantes fue clave para que el FBI pudiera intervenir sus conversaciones. Rodríguez acabó colaborando con el FBI, según se informó en el juicio, y logró que los datos de las comunicaciones encriptadas pasaran de Canadá a los Países Bajos, con leyes de protección más laxas, donde el FBI contó con la colaboración de la policía neerlandesa. El 17 de julio de 2019, Joaquín Guzmán Loera fue condenado a cadena perpetua por delitos de narcotráfico, más 30 años por violencia con armas y otros 20 por lavado de activos. En 2022, Guzmán Loera había presentado una solicitud para anular su sentencia, solicitando también un nuevo juicio, argumentando que se le negó el derecho a la asistencia efectiva de un abogado. El mejor amigo del Chapo escapa de la prisión. Hubo un intenso tiroteo mientras columnas de humo negro espeso se elevaban al cielo, como una ofrenda quemada prohibida. Mientras brindábamos por nuestros seres queridos y estábamos agradecidos de haber llegado todos juntos al año nuevo, un peligroso líder de un cártel en México llamado El Neto llevó a cabo una fuga de prisión tan audaz que desencadenó un incidente nacional y se perdieron vidas en el proceso. Bienvenidos a un nuevo video. En este video te mostraremos quién era él, cómo era y exactamente cómo se llevó a cabo su escape de prisión. ¿Es el narcotraficante más despiadado en la historia del comercio de drogas? Si tu respuesta es Pablo Escobar, estás equivocado. A pesar de su brutalidad, Escobar al menos era un hombre con el que se podía razonar y como mínimo mantenía un nivel de estabilidad en su ciudad natal, Medellín. Ahora, si tu respuesta es el Chapo, lamento decírtelo una vez más, pero estás equivocado. A pesar de toda la crueldad y la violencia que se vive en el estado de Sinaloa, sus hijos, los Chapitos, han demostrado tener un apetito por la violencia aún mayor que su padre. El narcotraficante más despiadado en la historia en este momento se cree que es el temible Mencho, el jefe del cártel más diabólico del mundo. No es otro que el cártel Jalisco Nueva Generación. El Mencho no necesita mucha presentación. Estamos hablando de un narcotraficante que fue el primero en llevar la batalla al umbral del ejército mexicano y el único hasta ahora en amenazar a un fiscal general en ejercicio, enviándole la cabeza cercenada de un cerdo. Incluso desencadenó un evento a nivel de terrorismo en la ciudad de Guadalajara para facilitar su propio escape. Es
Esa es toda la presentación que necesitas como prueba de una despiadada naturaleza, y en los años siguientes, la mayoría de las personas estábamos seguros de que nadie podía superarlo. Estábamos seguros que no habría nada peor que el Mencho, pero al parecer, nuestra visión era un poco limitada, porque la violencia que el Mencho empezó a principios de sus 30 para poner a su cártel en el mapa, el Neto ya lo había logrado antes de cumplir los 18 años de edad. Ernesto el Neto Piñón es lo que podríamos considerar como un prodigio del cártel si clasificamos a los narcotraficantes según su grado de falta de empatía. El Neto estaría en la cima por encima del Mencho, y te voy a contar por qué. Para la policía mexicana de la ciudad de Juárez, el Neto es uno de los más peligrosos debido a sus actos delictivos desde su corta edad. Luego de 10 años encerrado en el penal Cerezo 3 en la ciudad de Juárez, Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, más conocido como el Neto, escapó de las rejas tras coordinar un ataque al lugar desde el exterior de su celda. La fuga fue el domingo 1 de enero junto a 26 reos, que hicieron un alboroto en las instalaciones, y dejó a 10 carceleros y 7 presos muertos. Esta sería la segunda vez que el Neto intenta fugarse, pero esta vez con éxito. En agosto del año pasado, su primer intento no tuvo un final feliz para los interesados de él y su grupo delictivo. El secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, notificó en una rueda de prensa que él es el origen de todo. Porque el Neto recibió 224 años de prisión, el juez encargado de su caso sentenció a Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz a más de 200 años de prisión por ser responsable de cometer 13 secuestros con 21 años. Además, se le considera el joven más peligroso en México porque comenzó desde muy pequeño a delinquir junto al cártel de Sinaloa. A los 18 años comenzó a secuestrar personas y liderar un grupo en las calles. A pesar de ello, solamente cumplió 10 años de su condena, ya que en Año Nuevo logró escaparse del Cerezo 3 en la ciudad de Juárez. ¿Qué pasó con el Neto en la ciudad de Juárez? A primeras horas de la mañana del domingo 1 de enero, iniciaron algunos problemas en la ciudad, con la finalidad de distraer a los efectivos policiales y obligarlos a que bajaran la guardia. Media hora después atacaron el penal Cerezo 3 y el jefe desplegó a sus hombres para controlar la situación. Los atacantes estaban armados y abatieron a 10 oficiales. El tiroteo entre los policías y delincuentes era por dentro y fuera del penal. Los vecinos estaban asustados por el intercambio de disparos y además temían que los presos se escaparan. El objetivo era liberar al Neto, y por el momento todo iba conforme al plan. Según los reportes de la policía municipal, los presos dieron con la celda del líder de los mexicles y lograron sacarlo. Al finalizar el ataque se hizo un recuento de todo: 24 armas largas, 7 en el Cerezo 3 y 17 en las calles, 9 armas cortas, chalecos antibalas, cartuchos y drogas. Desafortunadamente, el Neto ya se había escapado y desatado el pánico en las calles. Los vecinos aseguraron que los delincuentes sembraron terror en las calles y les quitaron sus carros para poder escapar del lugar. La primera fuga sin éxito del Neto. En el 2010 este delincuente habría intentado escapar gracias a un ataque armado mientras era trasladado a otro penal. Los delincuentes quisieron rescatar a 3 jóvenes secuestradores, entre ellos el Neto. Las autoridades informaron que el hecho dejó un muerto, un herido y un lesionado. El secretario de Defensa señaló en una conferencia de prensa que en el Cerezo 3 existen celdas VIP y se incautó 1.7 millones de pesos en una de esas celdas. Son celdas muy arregladas, en condiciones distintas de las demás, aseguró. El día que el Neto perdió un ojo por tratar de evadir a la justicia. Cuando el gobierno de Chihuahua difundió las fichas con datos personales de los reos fugados del penal de Ciudad Juárez, la de Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, el Neto, despertó especial interés. ¿Por qué usa un parche sobre el ojo derecho? Fue una de las preguntas más frecuentes respecto a su fotografía, la cual pudo haber sido tomada en 2017. La versión más difundida, sustentada en reportes periodísticos, apunta que todo se debió a un descuido en medio de un operativo de los Mexicles, su propio grupo criminal. Todo se remonta a diciembre del 2010. Para esa época, el Neto ya había sido detenido y se había convertido en uno de los líderes secuestradores más temidos de Chihuahua, debido a la presencia de su banda delictiva en Ciudad Juárez. El día 6 de aquel mes, Piñón de la Cruz era trasladado en una camioneta penitenciaria desde un juzgado hacia el Centro de Reinserción Social Cerezo número 3. Había abandonado su celda en prisión para una audiencia judicial. En el trayecto hacia el centro penitenciario, poco antes de las 8 de la noche, el convoy de seguridad fue interceptado por al menos 2 vehículos con sujetos armados. Eran
eran miembros de los Mexicles. Sobre la carretera Casas Grandes, el comando armado comenzó a disparar hacia el vehículo tipo van en el que viajaba el Neto. Además de los proyectiles, utilizaron granadas para tratar de impedir su regreso a la cárcel. Los atacantes llegaron en 2 vehículos, desde donde empezaron a disparar a las unidades de traslado de la policía procesal, que en ese momento se encontraban en la glorieta del kilómetro 20 del distribuidor vial Benito Juárez, el cual se localiza al sur de la ciudad, especificó Arturo Sandoval, vocero de la Fiscalía General del Estado. En aquel entonces, cuando inició el ataque, pasaba por el lugar un vehículo de la policía ministerial. Al ver el peligro al que se enfrentaban los oficiales penitenciarios, decidieron apoyar para repeler los tiros. El grupo de sicarios no tenía contemplada la participación de los ministeriales y el fuego interrumpió su operación. En el intercambio de balas, el Neto recibió un disparo en el ojo. Al perder la vista casi de inmediato, no logró concretar su escape y fue resguardado por las autoridades. Notas periodísticas de aquel entonces mostraron al líder criminal postrado en una camilla, con una venda en la cabeza cubriendo su ojo derecho y manchas de sangre en el pecho. Aunque el cabecilla de la banda criminal no consiguió huir, no todo fue trágico para su organización. Ese día en el mismo vehículo viajaba su amigo y principal subalterno, César Vega Muñoz, el Chilín. Vega Muñoz, en comparación con su jefe, sí pudo aprovechar el pánico y la confusión del momento para escabullirse. Burló a los agentes y ante la persecución que emprendió la fiscalía en su contra las semanas siguientes, se fue a Estados Unidos. Estuvo en ese país hasta septiembre del 2014, cuando la Oficina de Detención y Deportación de Estados Unidos lo entregó al gobierno de Chihuahua. Había sido detenido en un restaurante de El Paso, Texas, en diciembre de 2011. Otra versión de la historia sugiere que el Neto y el Chilín sobornaron a los custodios y tranquilamente se les permitió salir del vehículo aún con su uniforme del Cerezo. Durante un patrullaje de vigilancia, policías ministeriales los vieron y, luego de que los criminales ignoraron su petición para detenerse, abrieron fuego. Según esta reconstrucción de los hechos, habría sido en ese momento que el Neto fue herido en el ojo, mientras que el Chilín consiguió escapar. Fuga el día de Año Nuevo. Solo habían transcurrido 6 horas del año 2023 cuando comenzaron los ataques coordinados en Ciudad Juárez. Eran acciones pequeñas para despistar a la policía del objetivo principal, el asalto al Cerezo 3. A las 7 de la mañana comenzó el motín. En la cárcel estaban prevenidos. Ya habían intentado liberar al Neto en agosto con el mismo modus operandi. El domingo, el jefe de los custodios desplegó a sus fuerzas para controlarlo, pero los presos tenían armas y mataron a 10 oficiales de seguridad. Fueron agredidos por los internos, aseguró días después el secretario de Defensa Luis Crescencio Sandoval. Mientras el caos se desataba adentro, también llegaba desde afuera. Alrededor de la cárcel se acercaron furgonetas blindadas con hombres armados que empezaron a disparar. Algunas balas hirieron a familiares de los encarcelados que estaban esperando para las visitas. La situación no estuvo controlada hasta las 10 de la mañana, que llegaron los militares. Hasta que eso ocurrió, los delincuentes ya habían liberado al Neto y en el camino casi otra treintena de presos se había escapado. La fuga de película puso de manifiesto la peligrosidad que reina en las cárceles mexicanas, que lejos de ser recintos seguros se han convertido en muchos casos en cortijos donde mandan los mismos delincuentes que fuera. El Neto, por ejemplo, era uno de esos presos con celda VIP, como las calificó Sandoval, desde televisiones y celulares hasta cajas fuertes. Ahí estaba desde el 2009, cuando fue encarcelado por delitos de secuestro y homicidio. Tenía entonces solo 20 años y un historial de sangre a sus espaldas. El motín se desató el pasado agosto en esa misma cárcel y tenía el objetivo de liberarlo, pero incluso con los 11 muertos que dejaron en el camino, no lo consiguieron. Ahí se desencadenó una pelea entre los Mexicles y los Chapos, supuestamente ordenada por él. El anterior gobernador de Chihuahua, el panista Javier Corral, definía al Neto como el narco más duro y desalmado del grupo criminal de los Mexicles, uno de los generadores de mayor violencia en la ciudad desde el penal, y ahora vuelve a las calles. Sin embargo, el reinado en libertad le ha durado poco. A Ernesto Alberto Piñón de la Cruz, alias el Neto, la libertad le duró apenas 5 días. Un operativo de seguridad lo localizó en un domicilio en la colonia Los Aztecas, al oeste de la ciudad. Cuando iba a ser detenido, se desató un enfrentamiento a balazos que terminó con el Neto herido de gravedad, según ha informado el gobierno del estado. Falleció cuando era trasladado hacia la fiscalía. Las autoridades no han informado de más víctimas en el enfrentamiento. La brutal fuga del Neto del Cerezo 3 de Juárez puso en alerta a la ciudad fronteriza. Más de 1
millar de agentes del Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal han estado desde entonces peinando las calles, estaciones de autobuses, el aeropuerto y los cruces aduaneros por donde cada día pasan miles de personas hacia Estados Unidos. El delincuente no se había ido muy lejos. Fue localizado en una casa entre las calles Toltecas y Setzales, después de 48 horas de trabajo por parte del operativo encargado de darle caza. En ese primer domicilio sucedieron los primeros disparos antes de lograr capturarlo. Según la versión del gobierno, el neto consiguió huir en un vehículo, pero impactó contra una gasolinera. En ese lugar disparó contra las fuerzas del orden, resultando herido de gravedad y falleciendo posteriormente cuando era trasladado a las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, señala el comunicado oficial. Tras el ataque, los agentes aseguraron un vehículo BMW blindado, 8 armas largas y 5 chalecos tácticos. Horas después, el fiscal del estado, Roberto Fierro, ha señalado durante una rueda de prensa que este jueves también se capturó a Isaac Jesús Rojas Ruiz, uno de los 30 reos que se fugaron del penal el pasado 1 de enero. Las autoridades ofrecen una recompensa entre 300,000 y 5 millones de pesos a quien pueda ofrecer información sobre los presos que todavía se encuentran en busca y captura.